Si queréis, poneros en pie. ¿Qué tal? ¿Preparados para adorar, para alabar al Señor? Amén. Fijaros, el otro día, el domingo pasado en Valdemoro, yo me venía un pensamiento y lo compartí con la gente de allí. Y yo cuando ando por la calle, mi mayor, por lo que yo me apoyo es el oído. Y cuando hay mucho ruido, no me permite, no ando con seguridad. Y yo pensaba en que muchas veces tenemos ruido en nuestra vida, ¿no? Tenemos ruido literal y ruido espiritual también, ¿no? Ruido emocional. No nos permite escuchar la voz del Señor. Y creo que tenemos que apartar ese ruido y escuchar la voz del Señor plena, ¿verdad? Tenemos que escucharla sin interferencias. Yo que soy mucho de radio, cuando sintonizas mal una emisora que suena ruido y que no se entiende, pues muchas veces nos pasa lo mismo, ¿no? No tenemos, por lo que sea, los avatares de la vida, ¿no? Que realmente pues, las aflicciones del trabajo, de la familia, no nos permite, o nosotros mismos no dejamos al Señor que nos hable. Nos convertimos en conductores de nuestra vida, ¿no? Y no dejamos que el Señor se monte al volante y guíe nuestra vida. Pues te voy a invitar en esta mañana a que le reconozcas que está aquí y que le entregas tu vida, aunque ya se la hayas entregado antes, pero que pase lo que pase, que no te sientas, yo no puedo servirle, yo no puedo. Escúchale a Él, que Él te ama. Te ama como no te imaginas. Te ama mucho más de lo que nosotros le amamos a Él. Seguro que aunque tú le ames muchísimo, Él te ama mucho, mucho más. Gracias, Señor. Siéntete con libertad de levantar las manos, levantar tu voz, aclamar a Él. Gracias, Señor. Aquí estás, te puedo
nuestras vidas, Señor. Sí, Señor. Sí eres tú, Señor. Sí, Señor.
Si tú estás contra nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay temor contigo, Señor. Gracias, oh Dios. Amén, Señor. Hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán hermoso, sí Señor, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, sí Señor, te damos gloria en esta mañana. Amén. Te doy gloria, gloria a ti Jesús, te doy gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús, cuán hermoso eres Jesús, es tu poder, sí Señor. Y cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, un momento ahí nos dio libertad. Te la dio, ¿verdad? Amén. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Coronas mías, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey. Te doy gloria, gloria, te doy gloria. Dásela en esta mañana, amén. Te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús.
No os pregunto cómo lleváis el calor porque estáis aquí, así que pues eso es que lo estamos sobrellevando bien. Bueno, pues como estamos en verano, nos vamos a ir de picnic, ¿parece? Así que acompañadme al Evangelio de San Juan, al capítulo 6. El Evangelio de San Juan está detrás del Evangelio de San Lucas y antes del libro de los Hechos. Capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía muy bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Oremos un momento. Señor, queremos poner nuestras mentes, nuestros pensamientos en estos momentos delante de ti, traerte nuestras cargas, nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, todo aquello que nos pueda impedir recibir tu palabra con mansedumbre y con sencillez en nuestros corazones, y que nos ayude a reflexionar y a meditar en ella todo lo más posible, a fin de que nuestras vidas puedan crecer a la luz de ella. En el nombre de Jesús, amén. Este pasaje lo podemos ver en los 4 evangelios, lo cual nos hace ver que no es un pasaje que tiene que pasar indiferente, puesto que el hecho de que esté en los 4 evangelios pues nos deja ver que es importante. Al menos podemos sacar ciertas reflexiones y ciertas meditaciones en lo que encontramos en él. Cada uno de los evangelios tiene una pincelada que nos permite ver todo el cuadro. Si nada más que cogemos uno, pues nos vamos a dar cuenta que otro nos dice otras cosas. Vamos a coger como base este, pero vamos a añadirle las otras cositas que vemos en los evangelios. Aquí el Evangelio de San Juan nos dice que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, que era el de Tiberias, pero el Evangelio de Lucas nos lo sitúa en un sitio muy concreto y nos dice el Evangelio de San Lucas que fue en un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida, y que esto ocurrió después de que los discípulos volvieran de la misión que Jesús les había dado para que fuesen a enseñar, para que fuesen a predicar, a anunciar el Evangelio y sobre todo para que sanaran enfermos. Dice el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas que Jesús les dio poder y autoridad para que en su nombre pudiesen hacer todos estos milagros. Como consecuencia de esto, el Evangelio de Marcos nos relata de que Jesús tomó la decisión de coger a sus discípulos y de ir a un sitio a descansar
a tomarse un poco de reposo. Es decir, que Jesús vio que realmente los discípulos venían efusivos, venían muy contentos, venían muy alegres por todo lo que habían visto, por todo lo que habían ocurrido, y entonces Jesús toma la decisión de decir, vámonos a un lugar desierto para descansar. Y los 4 evangelios destacan el hecho de que la gente que había escuchado acerca de lo que los discípulos habían dicho, pues querían ver a Jesús, querían conocer a Jesús, querían estar cerca de él y conocer más de sus enseñanzas. Así que, aunque Jesús y sus discípulos se retiraron a la otra orilla solos, dice las Escrituras que la gente bordeó por la ribera hasta llegar donde Jesús estaba y sus discípulos se encontraban allí. Así que cuando Jesús ve todo aquello, pues los evangelios nos dicen que Jesús está hablando a la gente y sanando todas las enfermedades, como hemos leído ahora mismo, lo cual pues hizo que toda la gente estuviese realmente empezara o tuviera la confianza y la sensación de que estaban ante el profeta que estaban esperando. Jesús vio a todas aquellas personas como ovejas que no tienen pastor. Los vio descarriados, los vio que eran personas fácilmente llevables de un sitio a otro y que por lo tanto necesitaban una orientación clara para que se centraran en lo que era verdaderamente importante. Juan es el que narra aquí un detalle importante que nos deja ver cómo el pueblo de Israel había cedido muchas de las cosas que Dios había determinado y las había hecho simplemente como, pues eso, como hoy lo que llamaríamos una romería. Hoy en España pues están celebrando romerías y fiestas por todos los lugares de este querido país. Y nos dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Atrás había quedado, muy atrás, había quedado la Pascua de Jehová. Ya no era la Pascua de Jehová, era la fiesta de los judíos. Si vamos como un ejemplo, si vamos a Segunda de Reyes, en el capítulo 23, si queréis acompañarme, me acompañáis, y si no, pues no os importe que yo lo leo. Fijaros bien lo que dice el libro de Reyes. Entonces mandó el rey Josías, está hablando del rey Josías, a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua de Jehová, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Habían encontrado el libro de Moisés, el libro de la ley, y Josías, al leerlo, rasgó sus vestiduras porque vio lo lejos, lo separado que estaba el pueblo de Israel de lo que Dios había determinado y estaba escrito. Y dice el versículo 22, no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban en Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Tela. El tiempo que había transcurrido año tras año y que la Pascua de Jehová, la Pascua que Dios había establecido para que se hiciese todos los años para recordar, para que tuviesen el recuerdo claro de dónde habían salido, había pasado a convertirse en algo rutinario y se había convertido simplemente en una fiesta para celebrar, una fiesta para comer cordero, una fiesta para celebrarlo en familia, pero muy lejos de lo que Dios había determinado. Cuando el día va declinando, que es lo que vamos a meditar en esta tarde, cuando el día va declinando, entonces es cuando ocurren estos acontecimientos. Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que se acercan los discípulos a Jesús para aconsejar a Jesús que despidiese a la gente, porque ya se estaba haciendo muy tarde y tendrían que comprar. Juan nos deja ver que posiblemente el portavoz de todo esto fue Felipe, cuando Jesús le pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? En los evangelios anteriores, Jesús usa, creo yo, un poco de buen humor, y cuando los discípulos le vienen diciendo esta pregunta, ¿de dónde vamos a sacar
¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a sacar cosas para poderles dar de comer a toda esta gente? Jesús les dice, dadles vosotros de comer. Qué buen humor, ¿verdad? Dadle vosotros de comer. Y claro, Felipe lo que le contesta dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomasen un poco. Y 200 denarios de pan no son 200 euros. 200 denarios de pan en aquel tiempo era el salario, el denario era el salario de un trabajador. Y 200 denarios significaba más o menos 6 meses mínimo de trabajo. O sea que si coges el salario mínimo interprofesional que tenemos hoy, me parece que son 950 euros, ¿no? Bueno, pues vamos a ponerle 1.000 para redondearlo. 1.000 euros, 6 meses, ni 6.000 euros habría suficiente dinero para poder comprar un poco de pan y darles de comer a todo este personal, solamente contando los varones, sin contar mujeres y sin contar niños. Pero la Escritura nos dice, Jesús sabía muy bien lo que tenía que hacer. Él sabía muy bien lo que tenía que hacer. Y yo me imagino a Jesús, ¿vale? A lo mejor no fue así, pero yo me imagino a Jesús pensando, ¿de qué ha servido a mis discípulos que les haya podido dar el poder y la autoridad que les he delegado hace unos días? Hace unos días Jesús dice la Escritura que les había dado todo el poder y toda la autoridad para que en su nombre hiciesen milagros y maravillas. ¿De qué había servido todo aquello cuando ahora sus discípulos se encontraban en esta encrucijada y no tenían alternativas? O sea, simplemente se estaban basando en lo que estaban allí viendo. Así que Andrés parece que coge un poco de fuerza y sale a tratar de resolver el problema y dice, bueno, aquí lo que tenemos es un muchacho, hemos encontrado a un muchacho que tiene unos panes y unos pececillos, 5 panes y 2 pececillos. Pero enseguida salta la duda. ¿Pero qué es esto para alimentar a tanta gente? Y nos puede parecer una paradoja el hecho de ver cómo vendrían los discípulos después de todo este tiempo que habían estado por las aldeas, hablando de Jesús, hablando de lo que estaban viviendo, y ya no solamente hablando, sino sanando enfermos. Hoy sería comparable a una mega campaña evangelística en la que los cojos andasen y los ciegos viesen y los enfermos fueran sanados. Bueno, me imagino que en una campaña de ese tipo, pues estaríamos cuando hemos asistido a algunas de Carlos Anacondia, a los que hemos podido asistir, y ver pues las cosas que han ocurrido, lo que hemos oído, a lo mejor de Digi Ávila, o yo qué sé, de evangelistas de esta envergadura. Sin embargo, si continuásemos leyendo el capítulo 6, no lo vamos a leer, pero si os invito a que si queréis leerlo, lo leáis tranquilamente en casa, al final de todo ese capítulo, Jesús les tiene que decir a sus discípulos, y vosotros queréis iros también. ¿Por qué? Porque en el transcurso de lo que había ocurrido, que lo veremos un poco después, pues Jesús confronta a la gente, confronta a sus discípulos, confronta a la gente, y entonces empieza la gente a echar marcha atrás. Y Jesús llega a confrontar a sus discípulos y decirles, ¿y vosotros? ¿Queréis iros también? ¿Os queréis marchar también? ¿Me queréis dejar solo? O sea, es una paradoja, lo cual nos hace reflexionar. A mí me hace reflexionar, me hace meditar, y quiero que también que tú medites un poquito en ello, en cómo nuestra fe es un poco un tío vivo, que a veces estamos por las alturas y otras veces estamos como Elías, huyendo de cualquier avispero que se nos levanta, de cualquier amenaza que se nos levanta. La experiencia, yo cuando medito en esos momentos, la mayoría de las veces me di cuenta de que tras esos momentos de euforia en los que parece que te comes el león y todo lo que se te presente,
después un simple ratón te pone a correr, te hunde, te baja a las catacumbas. Y parece una contradicción, pero es que Dios, o el Señor, o el Espíritu Santo, llámale lo que quieras, quiere que realmente todos nuestros éxitos, lo que aparentemente nosotros podamos llamar éxitos, puedan ser confrontados, para que nosotros tengamos la confianza y la seguridad de que nosotros seguimos a Jesús por quién es Él y no por qué nos da las bendiciones que nos da. Si seguimos en el capítulo 6, en el versículo 25, después de que Jesús vuelve otra vez a Cafarnaún y la gente sigue volviendo, buscando a Jesús, fijaros lo que dice: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La vida cristiana, cuando nos paramos, cuando estamos en un tiempo tranquilo, ¿vale? En la que más o menos estamos en ese término medio, y nos paramos un poco y reflexionamos y meditamos, y espero y deseo que tú también seas una persona que reflexiones y medites, te vas a dar cuenta que la vida cristiana, la vida en Cristo, no te voy a decir la vida cristiana, la vida en Cristo es muy sencilla. Es muy sencilla. Nada más hay dos elementos que nos pueden perturbar en la vida cristiana. Nada más que hay dos elementos. Una son nuestras meteduras de pata, por hacerlo simple, por no llamarlo, también lo puedo llamar pecado, ¿vale? Pero a veces no son pecados, y son simplemente meteduras de pata, son malas decisiones. Unas son esas, y otras son las artimañas que el enemigo usa para desestabilizarnos. No hay más. No hay más cosas que puedan realmente perturbar nuestra vida en Cristo. No la hay. La vida en Cristo es la más sencilla y es la mejor. Y lo digo aquí públicamente, pero yo también me lo tengo que decir a mí mismo. Porque realmente hay tantas cosas que te perturban y que son simplemente por nuestras reacciones a lo que nos ocurre, cuando realmente tenemos con nosotros siempre al Consolador. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, al que podemos acudir en cada momento y ante una metedura de pata, por llamarlo otra vez, que hayamos hecho, una decisión incorrecta que hayamos podido tomar, antes de seguir haciéndolo podemos preguntar al Señor: ¿qué es el siguiente paso? ¿Qué tengo que hacer? Que no cunda el pánico. Y si es porque el enemigo nos está provocando, podemos tener la confianza segura de que Dios está por encima de todo ello y no le va a permitir probarnos más de lo que podemos resistir. Y por lo tanto, si Dios se lo ha permitido, es porque Dios sabe que tú puedes salir de esa encrucijada. Así que, a ver si somos un poquito menos duros de cabeza y a ver si vamos aprendiendo, a ver si con la edad vamos aprendiendo poco a poco y con el crecimiento y con el conocimiento que nos da las Escrituras, y vamos haciendo que nuestra vida sea la más fácil del mundo, para que realmente sea atractiva a los demás y los demás puedan verte como una persona que no te inmuta, no que no tengas sentimientos, que no tengas emociones, pero que sabes en qué está ocurriendo y qué está pasando. Jesús no se perturbó en absoluto por todo lo que allí había. Era un gran reto. Había que dar de comer a tantas personas que habían venido a Él para escucharle. Jesús sabía que podía, tenía recursos más que suficientes para que todas aquellas personas pudiesen salir de allí alimentadas. Y no solamente salieron alimentadas, sino que es que recogieron encima 12 cestos de todo lo que había sobrado. Entramos en el segundo punto, y cuando todo esto ha ocurrido, pues viene el muchacho con los panes y con los peces, y entonces Jesús da una orden que nos puede parecer simple, pero que tiene su porqué. Nos dice
recostar a la gente y hacer grupos de 50 en otro evangelio, no sé si en Mateo o Marcos, dice que grupos de 50 y de 100, para que la gente esté sentada y esté ordenadamente. ¿Por qué tiene esto? Por lo menos hay dos razones por las cuales esto lo hizo Jesús. Primero, para que realmente supiesen si cada mesa o cada sitio había recibido lo que era necesario. Porque el corazón humano es tan egoísta que probablemente alguno, a lo mejor viendo toda la abundancia que allí había, diría: a mí no me han dado, por aquí no ha pasado, por favor. Y repetiría más de lo que ya había recibido. Así que Jesús dice: recostar a la gente en grupos de 50 y ir supliendo a esos 50 uno por uno. Y la segunda razón es para que pudiese quedar constancia de que efectivamente pues fueron más de 5.000, sin contar mujeres y niños. Lo cual nos deja ver que aún en medio de toda esa gran cantidad de personas, cuán importante era el orden. Y no habría que instruir a nadie, no cuando nosotros hacemos una campaña evangelística. Entonces tenemos que tener grupo de ujieres, grupo de consejeros, y 3 meses antes tenemos que estar instruyendo a los grupos de ujieres, a los grupos de consejeros, a los grupos de toda clase de grupos, para que todas las cosas funcionen. Aquí parece que no tuvo que haber ningún seminario ni ninguna cosa de estas raras, sino simplemente recostar a la gente allí. Y tampoco había micrófonos para que la gente se pudiera hacer, pero la gente cumplió la ordenanza, se juntaron de esa manera. Me imagino que habría un jaleo, no creo que fuera todo fácil, y más conociendo a los pueblos orientales, no sería fácil, pero lo cierto es que aquello se hizo, trataría más o menos, pero se llevó a cabo. Un muchacho que precisamente no es contado, que en teoría no es contado entre los que allí se encontraban, es la parte importante de este milagro. La gente no sabía ni de dónde ni cómo, pero lo mismo que les pasaría a los sirvientes en la boda de Caná, aquello no se vaciaba, o lo mismo que le pasó a la viuda que cogía aceite y allí no se vaciaba mientras hubiese cisternas para llenar, cisternas o cántaros para poderlo llenar de aceite, aquello no dejaba de fluir. Así que la gente no sabría de dónde ni cómo, pero lo cierto es que cada vez que iban a por un cesto, se lo encontraban lleno y ¡hala!, otra vez para allá. Y volvían otra vez y otro cesto. ¿Y de dónde saldrá todo esto? Pero los cestos estaban completamente llenos, hasta que se saciaron y todos comieron panes, comieron peces, y allí no se desperdició nada. Cuando todo terminó, aquello no lo vamos a dejar mal recogido. No, hay que recogerlo todo. Los primeros ecologistas estaban allí, trabajando y haciendo las cosas bien, para que no se quedase todo aquello hecho como un botellón, que luego tuviese que ir la policía a recoger todos los restos. No, todo quedó bien. Como he dicho antes, el Evangelio de San Juan continúa hablando de todo esto, y Jesús les tiene que decir lo que os he dicho antes, lo que hemos leído antes. Me seguís no por las señales que habéis visto, sino por el pan que habéis comido. Y sigue diciendo: trabajad no, versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y fijaros lo que le preguntan. No sabemos quién, a lo mejor probablemente ya habría aquí metido algún que otro fariseo o algún que otro escriba, pero le preguntan: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Había dado de comer a 5.000 personas, había sanado a un montón de personas y todavía le están preguntando qué señal
¿Qué señal haces para que nosotros creamos en ti? Dinos, o sea, ¿por qué tenemos que creer en ti? O sea, la dureza del corazón humano es tan grande que tienen enfrente al Mesías, al que tanto están esperando y no le están reconociendo. Y es una verdad que también nosotros tenemos que entender, porque a veces, ¿vale? Yo no digo voy a decir siempre, pero a veces nuestros pocos recursos en las manos de Dios pueden producir grandes beneficios. Si traemos nuestros recursos delante de Dios, lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, lo que podemos llevar a cabo, Dios puede multiplicarlo grandemente y saciar las necesidades de muchas personas. A veces podemos decir, bueno, es que yo no tengo conocimiento, es que yo no tengo sabiduría, es que yo no sé orar, es que yo no... Ninguno hemos nacido aprendiendo. Todo lo hemos ido aprendiendo en la medida en que nos hemos ido esforzando y que hemos ido trabajando. Pero en la medida en que vamos poniendo en práctica las cosas, Dios va ayudándonos. La fe que te ayudó ayer para conseguir grandes cosas no te sirve para hoy. Hoy necesitas fe, una fe determinada para enfrentar los problemas que tienes que enfrentar. No nos sirve, bueno, es que como ayer hicimos, que es que como hemos visto, como hemos hecho esto, ahora ya podemos comernos el mundo. No, ayer nos comimos el mundo, pero es que hoy tenemos que seguir comiéndonos el mundo. Es que hoy tenemos que seguir caminando. Y por eso Jesús dijo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es decir, en la medida en que vamos caminando, no es que Dios nos llena todo el depósito y decimos, ya tenemos el depósito lleno y ahora me puedo poner a hacer 500 kilómetros. No. Dios nos da la capacidad, nos da la medida de fe necesaria cada día. La oración del Padre Nuestro no solamente es una oración para tener la ida de recuerdo, es un esquema de oración diario. Y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero cuando estamos hablando del pan nuestro de cada día, estamos hablando de todos los recursos que necesitamos para el día de hoy. Mañana será diferente. Por eso he dicho antes de que la vida en Cristo es muy sencilla, porque todos nosotros valemos mucho más que los pájaros, valemos mucho más que las hierbas del campo. Y si Dios las viste de la manera que las viste y mañana pasas otra vez por allí y ya no las ves, ¿cuánto más Dios no va a daros a vosotros el Espíritu Santo para que nos guíe y para que nos guarde y nos proteja y nos ayude? Lo tenemos con nosotros. Y Dios nos dará el pan diario, nos dará los recursos diarios para poder vivir y para poder hacer cada día. Y al final del día que podamos sentirnos satisfechos de que lo que teníamos que hacer es lo que hemos hecho. Y lo segundo que vemos aquí, en este pasaje también, que con esto termino, es de que la solución a nuestras encrucijadas muchas veces las encontramos en la persona más insignificante. Hace unos meses, cuando estaba hablando acerca de Agar, estaba diciendo que la solución la tenía ahí al lado. Y habría pasado por ella durante mucho tiempo, pero nunca pensó que esa sería lo que le iba a solucionar la vida en ese momento. Y a veces Dios, para mostrarnos y para hacernos humildes, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, y a veces para bajarnos del pedestal, las respuestas o las alternativas o las salidas que Dios tiene para nuestra vida vienen a través de la persona que menos tú te puedes imaginar. Y desgraciadamente a veces lo rechazamos, porque pensamos de que Dios nos pasa como Elías. Dios nos va a hablar a través de un trueno. Dios nos va a hablar a través de una llama de fuego. Y Dios nos viene a hablar a través de un soplo. De un simple soplo. Y pensamos, ahí no está Dios. Y donde no está Dios, precisamente en todo el ruido. Como decía Israel. En ese ruido no está absolutamente Dios. Dios está en lo sencillo, en ese silbo apacible. Y a veces nosotros, pues, rechazamos o no vemos la respuesta de Dios
de la manera más sencilla y más simple que tiene para nuestras vidas. Y estamos esperando todavía, que es que Dios responda algo que ya nos ha respondido. Todos conocen, creo que todos responden. No soy muy bueno contando chistes, ¿vale? Pues me viene a la mente ahora mismo que creo que conocéis, de uno que se estaba ahogando y estaba clamando a Dios, un pentecostal. Estaba orando, clamando a Dios. Y entonces pues pasa un barquichuelo y no hace nada. O sea, agárrese, coge. No, yo estoy aquí orando, esperando que Dios haga una... Después pasa un yate, igual. Y pasa un transatlántico, igual. Y al final el pobre se ahoga. Y cuando llega al cielo le dice, Señor, ¿pero por qué no respondiste mi oración? Dice que no respondí, y te he mandado 3 soluciones y no has cogido ninguna. Y es porque a veces estamos pensando que es que vengan los ángeles, o que vengan, o que nos arrebate el Señor, o que nos traspase de un lado a otro, o una señal súper milagrosa, y resulta que a lo mejor pues Dios nos está hablando a través de cualquier persona. Puede hablar a través del médico, puede hablar a través de tu jefe, en muchas ocasiones te va a hablar a través de tu esposa, o de tu esposo, o de tus hijos, y a lo mejor hasta de tu suegra, también, ¿vale? Porque Dios lo que quiere a veces es darnos en la yugular, para que inclinemos un poco la cabeza y nos demos cuenta de que a pesar de todo lo que conseguimos, no somos tan poderosos. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana por estos pasajes que encontramos en las Escrituras, en los que podemos reflexionar y meditar cada día y aprender de ellos para nuestro día a día. Es un pasaje de todos conocidos y yo te ruego para que en esta mañana, pues todos los que hemos venido aquí, que hemos decidido venir aquí, no como parte de nuestra religión, ni como parte de nuestras creencias, sino hemos venido aquí porque creemos en la Iglesia, creemos que cuando 2 o 3 estamos reunidos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros, y creemos que tú eres capaz y poderoso de darnos a cada uno de nosotros la porción que necesitamos. Y yo te ruego que de todas las palabras que yo he podido pronunciar en esta mañana, aquella porción que mis hermanos y mis hermanas puedan necesitar, tú la siembres en sus corazones, ellos la puedan meditar, la puedan reflexionar, la puedan rumiar, puedan disfrutar de ella y puedan alabarte y agradecerte lo que han podido aprender o lo que han podido adquirir. En el nombre de Jesús. Amén. Pues que tengáis buena segunda quincena de agosto y que lo pasemos lo mejor posible.